Repercusiones. A la mañana siguiente de su discurso, Roran miró por la ventana y vio a 12 hombres que abandonaban Carvajal en dirección a las cataratas de Igualda. Bostezó y bajó a la cocina por las escaleras. Horst estaba solo, sentado a la mesa con una jarra de cerveza entre las manos nerviosas. «Buenos días», le dijo. Roran gruñó, arrancó un currusco de pan de la barra que había sobre el mostrador y se sentó al otro lado de la mesa. Mientras comía, notó que Horst tenía los ojos inyectados en sangre y la barba descuidada. Roran supuso que el herrero había pasado toda la noche en vela. «¿Sabes por qué hay un grupo que sube? Tienes que hablar con sus familias», dijo Horst abruptamente. «Desde el alba están todos corriendo hacia las vertebradas». Soltó la jarra con un crack. «Roran, no tienes ni idea de lo que has hecho al pedirnos que nos vayamos. Todo el pueblo está agitado. Nos empujaste contra un rincón que solo permitía una salida, la que querías tú. Algunos te odian por ello. Claro que muchos ya te odiaban antes por habernos traído esta desgracia». En la boca de Roran el pan sabía serrín a medida que aumentaba su resentimiento. Fue Eragon quien trajo la piedra, no yo, pensó. ¿Y los demás? Horst bebió un trago de cerveza e hizo una mueca. Los demás te adoran. Nunca pensé que vería llegar el día en que el hijo de Garru me removiera el corazón con sus palabras. Pero lo hiciste, muchacho, lo hiciste. Se pasó una mano nudosa por la cabeza. ¿Ves todo esto? Lo construí para Elaine y mis hijos. Me costó 7 años terminarlo. ¿Ves esa viga de ahí, encima de la pared? Me partí 3 dedos de los pies para ponerla en su sitio. ¿Y sabes qué? Voy a renunciar a ello solo por lo que dijiste anoche. Roran guardó silencio. Era lo que quería. Abandonar Carvajal era la decisión adecuada, y como se había comprometido con esa salida, no veía razón alguna para atormentarse con culpas y lamentos. La decisión está tomada. Aceptaré el resultado sin quejarme, por funesto que sea, pues es nuestra única huida del imperio. Pero, dijo Horst, al tiempo que se apoyaba en un codo y sus ojos negros ardían bajo las cejas, recuerda que si la realidad no se acerca a los etéreos sueños que has conjurado, habrá deudas que pagar. Dale esperanza a la gente y luego quítasela. Te destrozarán. A Roran no le preocupaba esa perspectiva. Si llegamos a Surda, los rebeldes nos recibirán como a héroes. Si no, nuestra muerte pagará todas las deudas, pensó. Cuando pareció claro que el herrero había terminado, Roran preguntó: ¿Dónde está Elaine? Horst frunció el ceño por el cambio de tema. En la parte trasera. Se levantó y se alisó la túnica sobre los gruesos hombros. Tengo que recoger el taller y decidir qué herramientas me voy a llevar. Las demás las esconderé o las destruiré. El imperio no se va a beneficiar de mi trabajo. Te ayudo. Ronan empujó la silla hacia atrás. No, contestó bruscamente Horst. Esa tarea solo puedo hacerla con Albriech y Baldor. La forja ha sido toda mi vida, y la suya. Además, con ese brazo tampoco ayudarías mucho. Quédate aquí. Elaine necesitará tu ayuda. Cuando se fue el herrero, Roran abrió la puerta trasera y vio a Elaine hablando con Gertrude junto al gran montón de leña que Horst conservaba todo el año. La sanadora se acercó a Roran y le puso una mano en la frente. «Ah, temía que tuvieras fiebre después de la excitación de ayer. Los de tu familia os curáis con una rapidez extraordinaria. Cuando Eragon echó a andar después de despellejarse las piernas y pasarse 2 días en cama, no me lo podía creer». Roran se puso tenso al oír la mención de su primo, pero ella no pareció darse cuenta. «Vamos a ver qué tal va tu hombro, ¿no?» Roran agachó la cabeza, para que Gertrude pudiera pasar una mano y desatar el nudo de cabestrillo de lana. Cuando lo hubo soltado, Roran bajó con cuidado el brazo derecho, entablillado, hasta que quedó estirado. Gertrude pasó los dedos bajo la cataplasma que cubría la herida y la descubrió. «¡Uy! Vaya», dijo. Un olor rancio y espeso se atascó en el aire. Roran apretó los dientes para retener una náusea y luego bajó la mirada. La piel, bajo la cataplasma, se había vuelto blanca y esponjosa, como un lunar gigantesco de carne infestada de gusanos. Le habían cosido la mordedura mientras estaba inconsciente, de modo que solo vio una línea irregular y rosada, manchada de sangre,
en la parte delantera del hombro, por culpa de la hinchazón y la inflamación. Los hilos de tripa de gato se le habían clavado en la carne y unas perlas de líquido claro asomaban por la herida. Gertrude chasqueó la lengua mientras lo inspeccionaba y luego ató de nuevo los vendajes y miró a Roran a los ojos. Vas bastante bien, pero el tejido podría infectarse. Aún no lo puedo saber. Si se infecta, tendremos que cauterizarte el hombro. Roran asintió. ¿Podré mover el hombro cuando esté curado? Si el músculo se suelda bien, sí. También depende de lo que quieras hacer con él. ¿Podrás... ¿Podré pelear? Si quieres pelear, dijo Gertrude lentamente, te sugiero que aprendas a usar la mano derecha. Le dio una palmada en la mejilla y se fue corriendo a su cabaña. Mi brazo. Roran se quedó mirando el brazo vendado como si ya no le perteneciera. Hasta entonces no se había dado cuenta de en qué medida su identidad estaba ligada a la condición de su cuerpo. Una herida en su carne era una herida en su psique, y viceversa. Roran estaba orgulloso de su cuerpo, y verlo mutilado le provocó un sobresalto de pánico, sobre todo porque el daño era permanente. Incluso si recuperaba el uso del brazo, llevaría siempre una gruesa cicatriz como recuerdo de la herida. Elaine lo tomó de la mano y lo llevó al interior de la casa, donde partió hojas de menta en una palva y las puso a hervir en la estufa. La quieres, ¿verdad? ¿No? ¿Qué? Roland la miró sorprendido. Elaine se llevó una mano al vientre. A Katrina, sonrió. No estoy ciega. Sé lo que has hecho por ella, y estoy orgulloso de ti. No muchos hombres hubieran llegado a tanto. Si consigo liberarla, no importará. La pava empezó a silbar con estridencia. Lo conseguirás, estoy segura. De alguna manera, Elaine sirvió la infusión. Será mejor que empecemos a prepararnos para el viaje. Voy a repasar la cocina primero. Mientras tanto, puedes subir y traerme toda la ropa, las sábanas y cualquier cosa que te parezca útil. ¿Dónde lo dejo? Preguntó Roran. En el comedor estará bien. Como las montañas eran demasiado empinadas para los carros y el bosque demasiado denso, Roran se dio cuenta de que tendrían que limitar las provisiones a lo que pudieran llevar cada uno, aparte de lo que pudieran apilarse en los dos caballos de Horst, aunque uno de ellos debería quedar suficientemente aliviado para poder llevar a Elaine cuando el camino fuese demasiado duro para su embarazo. El problema se agravaba porque algunas familias de Carvajal no tenían monturas suficientes para cargar con las provisiones, y con los ancianos, niños y enfermos incapaces de seguir el camino a pie. Todos tendrían que compartir recursos. Sin embargo, la cuestión era ¿con quién? Aún no sabían quién más iría, aparte de Birgit y Delwyn. Así, cuando Lain terminó de empaquetar los objetos que le parecieron esenciales, sobre todo comida y ropa de abrigo, envió a Roran a averiguar si alguien necesitaba más espacio para guardar sus cosas, o si, al contrario, alguien podía prestarles espacio a ella, pues había muchos objetos no esenciales que hubieran preferido llevarse pero estaba dispuesta a abandonar. Pese a la gente que se ajetreaba por las calles, en Carvajal se notaba el peso de una quietud forzada, una calma artificial que contradecía la actividad febril que se escondía en las casas. Casi todo el mundo guardaba silencio y caminaba con la cabeza gacha, encerrados en sus propios pensamientos. Cuando Roran llegó a casa de Orval, tuvo que golpear la aldaba durante casi un minuto hasta que el granjero acudió a la puerta. «¡Ah! ¡Eres tú, martillazos!». Orval salió al porche. «Perdón por la espera, pero estaba ocupado. ¿En qué puedo ayudarte?». Golpeó la pipa, larga y negra, contra la palma de la mano y luego se puso a rodarla entre los dedos, nervioso. Dentro de la casa, Roran oyó que alguien arrastraba sillas por el suelo, así como el entrechocar de ollas y sartenes. Roran explicó enseguida la petición y el ofrecimiento de Elaine. Orval miró al cielo con los ojos fruncidos. «Creo que tengo espacio suficiente para mis cosas. Pregunta por ahí, y si necesitas espacio, tengo un par de bueyes que aún pueden soportar algo más de carga». «Entonces, ¿venís?». Orval se balanceó, incómodo. «Bueno, yo no diría eso. Solo nos estamos preparándoos por si vuelven a atacar». «Ah». Perplejo, Roland caminó con dificultad hasta la casa de Kislet. Pronto descubrió que nadie estaba dispuesto a revelar si habían decidido irse, por mucho que las pruebas de sus preparativos estuvieran a la vista. Y todos
trataban a Roran con una deferencia que le resultaba inquietante. Se manifestaba en pequeños gestos, ofrecimientos de condolencias por su desgracia, silencio respetuoso siempre que hablaba y murmullos de asentimiento cuando afirmaba algo. Era como si sus obras hubieran agigantado su estatura e intimidaran a aquellos que lo conocían desde la infancia, distanciándolos. Estoy marcado, pensó Roran mientras cojeaba en el fango. Se detuvo junto a un charco y se agachó para ver su reflejo, curioso por descubrir que lo hacía tan distinto. Vio a un hombre vestido con ropas ajadas y empapadas de sangre, con la espalda encorvada y un brazo retorcido y atado sobre el pecho. Una barba incipiente oscurecía el cuello y las mejillas, y el pelo se enmarañaba en cuerdas que se retorcían para crear un halo en torno a su cabeza. Lo más aterrador de todo, sin embargo, eran sus ojos, que muy hundidos en las cuencas le daban aspecto de embrujado. Desde aquellas dos cavernas su mirada hervía como hierro fundido, llena de pérdida, rabia y una ansiosa obsesiva. Una sonrisa ladeada cruzó el rostro de Roran, y su cara adaptó un aspecto aún más sorprendente. Le gustaba aquella pinta. Encajaba con sus sentimientos. Ahora entendía cómo había logrado influir en los aldeanos. Mostró los dientes. Pudo usar esa imagen. Pudo usarla para destruir a los Razak. Alzó la cabeza y caminó arrastrando los pies a calle arriba, contento. Tain se acercó y le agarró el antebrazo izquierdo con un apretón sentido. ¡Martillazos! No sabes cuánto me alegro de verte. ¿Te alegras? Roland se preguntó si el mundo entero se había vuelto del revés durante la noche. Tain asintió con vigor. Desde que atacaron los soldados, todo me ha parecido inútil. Me duele admitirlo, pero así era. Me daban saltos el corazón a todas horas, como si estuviera a punto de caer en un pozo. Me temblaban las manos y me sentía terriblemente enfermo. Creía que me habían envenenado. Era peor que la muerte, pero lo que dijiste ayer me curó al instante y me permitió ver de nuevo un propósito y un sentido en el mundo. No puedo ni empezar a explicarte el horror del que me salvaste. Estoy en deuda contigo. Si necesitas o quieres cualquier cosa, no tienes más que pedírmelo y te ayudaré. Conmovido, Roran devolvió al granjero el apretón en el antebrazo y dijo: «Gracias, Tain. Gracias». Tain agachó la cabeza con lágrimas en los ojos y luego soltó a Roran y lo dejó solo en medio de la calle. ¿Qué habré hecho? Éxodo. Un muro de aire espeso y cargado de humo envolvió a Roran cuando entró en el Shipsweeps, la taberna de Mor. Se detuvo bajo los cuernos de húrgalo colgados sobre la puerta y esperó a que sus ojos se adaptaran a la penumbra del interior. «¿Hola?», llamó. La puerta de las habitaciones traseras se abrió de golpe y apareció Tara, seguida por Morn. Los dos fulminaron con una hosca mirada a Roran. Tara plantó los gruesos puños en las caderas y preguntó: «¿A qué has venido?». Roran fijó en ella la mirada mientras intentaba determinar el origen de su animadversión. «¿Habéis decidido si me vais a acompañar a las vertebradas?». «No es de tu incumbencia», contestó Tara con brusquedad. «Vaya si lo es», pensó Roran, pero se contuvo y dijo: «Sea cual sea vuestra intención, si decidierais venir, Elaine quisiera saber si os queda espacio en las bolsas para unas cuantas cosas, o si al contrario necesitáis también más espacio». «Tiene espacio de sobra», estalló Morn. Señaló la pared trasera de la barra, tapada por toneles de roble. «Tengo, empacados en paja, 12 barriles de la más cara cerveza de invierno que se han conservado a la temperatura perfecta durante los últimos 5 meses. Son los últimos que preparó Kimby. ¿Qué se supone que debo hacer con ellos? Y con mis propias cubas de cerveza clara y negra. Si los dejo, los soldados se las tragarán en una semana, o agujerearán los barriles y las remarán por el suelo, donde las únicas criaturas que podrán disfrutarla serán las larvas y los gusanos». «¡Oh!». Mon se sentó y se retorció las manos al tiempo que meneaba la cabeza. 12 años de trabajo, desde que murió mi padre. Llevé la taberna igual que él. Día sí y día también. Y entonces Eragon y tú tuvisteis que crear este problema. Es... Se detuvo, respirando con dificultad, y se secó la cara machacada con el borde de la manga. Bueno, venga», dijo Tara. Le pasó un brazo por encima a Morn y señaló a Roran con un dedo acusatorio. «¿Quién te dio permiso para agitar Carvajal con tus palabras caprichosas? Si nos vamos, ¿cómo se va a ganar la vida mi marido? No puede llevarse consigo su negocio, como Horst o Cedric.
No puede instalarse en una granja vacía y sus campos abandonados, como tú. Imposible. Se irá todo el mundo y nosotros nos moriremos de hambre. Y si nos vamos, también nos moriremos de hambre. Nos has arruinado. Roran pasó la mirada del rostro enrojecido y furioso de Tara al de Mor, consternado, y luego se dio la vuelta y abrió la puerta. Se detuvo en el umbral y dijo en voz baja: Siempre os he contado entre mis amigos. No puedo permitir que el imperio os mate. Salió, se estiró bien el chaleco y se alejó de la taberna sin dejar de rumiar. Se detuvo a beber en el pozo de Fisk, y Birgit se unió a él. Vio cómo se esforzaba por dar vueltas a la manivela con una sola mano. Se ocupó de ella, subió el cubo de agua y se lo pasó sin beber. Roran bebió un trago de fresco líquido y dijo: Me alegro de que vengas. Le devolvió el cubo. Birgit lo miró. Reconozco la fuerza que te empuja, Roran, porque es la misma que me mueve a mí. Los dos queremos encontrar a los Razak. Sin embargo, cuando al fin nos encontremos, me compensarás por la muerte de Kimby. No lo olvides. Soltó el cubo lleno dentro del pozo y lo dejó caer sin control, mientras la manivela giraba enloquecida. Un segundo después, el eco de un chapuzón ahogado resonó en el pozo. Roran sonrió mientras la veía alejarse. Más que molestarle, aquella declaración le complacía. Sabía que incluso si todos los demás habitantes de Carvajal abandonaban la causa o morían, Birgit seguiría ayudándole a perseguir a los Razak. Sin embargo, más adelante, si es que todavía quedaba un más adelante, tendría que pagar su deuda con ella o matarla. Era la única manera de resolver esa clase de asuntos. Al parecer, Horst y sus hijos habían vuelto a la casa con dos pequeños fardos envueltos en hule. ¿Eso es todo?, preguntó Elaine. Horst asintió de manera cortante, soltó los fardos sobre la mesa de la cocina y los deshizo para exponer 4 martillos, 3 tenazas, un torno, un fuelle de tamaño mediano y un yunque de casi 2 kilos. Cuando se sentaron los 5 a cenar, Albrecht y Baldur hablaron de la gente a quien habían visto hacer preparativos de manera encubierta. Roran escuchó atentamente con la intención de seguir la pista de quién había prestado sus asnos a quién no daba muestras de estar a punto de partir y quién podía necesitar ayuda para la partida. El mayor problema, dijo Baldur, es la comida. Solo podemos cargar una cierta cantidad, y en las vertebradas será difícil cazar tanto como para alimentar a 200 o 300 personas. Horst meneó un dedo, con la boca llena de judías, y al final tragó. No, cazar no servirá. Nos tenemos que llevar los rebaños. Entre todos, tenemos corderos y cabras para alimentar a toda la gente durante un mes o más. Roran alzó el cuchillo. Lobos. A mí me preocupa más evitar que los animales se metan en el bosque, replicó Horst. Pastorearlos dará mucho trabajo. Roran se pasó el día siguiente ayudando cuantos pudo, habló poco y por lo general dejó que la gente lo viera trabajar por el bien del pueblo. A última hora de la noche se desplomó en la cama, exhausto pero esperanzado. La llegada del amanecer desgarró sus sueños y lo despertó con una sensación de expectación excepcional. Se levantó, bajó las escaleras de puntillas, salió de la casa y se quedó mirando las montañas entre la bruma, absorbidas por el silencio de la mañana. Su aliento generaba una nube blanca en el aire, pero se sentía caliente porque su corazón latía con fuerza, empujado por el miedo y la ansiedad. Tras un ligero desayuno, Horst llevó los caballos a la parte delantera de la casa, donde Roran ayudó a Albrecht y Baldur a cargarlos con las alforjas y algunos fardos llenos de provisiones. Luego tomó su propia bolsa y rechistó con fuerza cuando la correa de piel se clavó en su herida. Horst cerró la puerta de la casa, se quedó un momento quieto con los dedos en el picaporte de hierro y luego tomó la mano de Elaine y dijo: «Vayámonos». Mientras recorrían Carvajal, Roran vio familias sombrías reunidas en torno a sus casas, con sus posesiones amontonadas y sus quejosos ganados. Vio corderos y perros con bolsas atadas a los lomos, críos llorosos montados en asnos y trineos improvisados atados a los caballos, con cajones llenos de pollos agitados a ambos lados. Vio los frutos de su éxito, y no supo si reír o llorar. Se detuvieron en el extremo norte de Carvajal y esperaron para ver quién se unía a ellos. Al cabo de un minuto se acercó desde un lado Birgit, acompañada por Nofabrer y los gemelos, más jóvenes. Birgit saludó a Horst y Elaine, y se quedó a su lado. Ridley y su familia llegaron al otro lado de la muralla de árboles,
desde la zona este del valle de Palancar, seguidos por más de un centenar de corderos. Me pareció que era mejor mantenerlos fuera de Carvajal, gritó Ridley por encima de los animales. Bien pensado, respondió Horst. Luego llegaron Delwyn, Lena y sus 5 hijos, Orval y su familia, Loring con sus hijos, Kalita y Tain, que dirigió a Roran una gran sonrisa, y luego el clan de Kislev. Las mujeres que acababan de enviudar, como Noya, se apiñaron en torno a Birgit. Antes de que el sol iluminara los picos de las montañas, casi todo el pueblo se había reunido junto al muro, pero no todos. Morn y Tara y otros todavía tenían que aparecer, y cuando llegó Ivor, lo hizo sin ninguna provisión. «Os quedáis», observó Roran. Rodeó un grupo de cabras malhumoradas que Gertrude trataba de refrenar. «Sí», respondió Ivor, arrastrando la palabra en un débil asentimiento. Se estremeció, cruzó los huesudos brazos para calentarse, se encaró al sol saliente y alzó la cabeza como si quisiera atrapar los rayos transparentes. Svar se ha negado a irse. Ah, para empezar, intenta convencerlo para que entrase en las vertebradas. Era como luchar contra mí mismo. Alguien tiene que cuidar de él, y como yo no tengo hijos, se encogió de hombros. De todas formas, no sería capaz de renunciar a mi granja. ¿Qué haréis cuando lleguen los soldados? Ofrecerles una batalla que no olvidarán jamás. Roran se rió con voz quebrada y dio una palmada a Igor en el brazo, esforzándose por ignorar el silenciado destino que ambos sabían esperaba a quienes se quedaran. Edbert, un hombre delgado de mediana edad, se acercó al borde de la congregación y gritó: «¡Sois todas idiotas!». Con un murmullo de mal presagio la gente se dio la vuelta para mirar al acusador. «He guardado silencio en medio de esta locura, pero no pienso seguir a un loco charlatán. Si no os hubiera cegado sus palabras, veríais que os lleva a la destrucción. Bueno, pues yo no voy. Me arriesgaré a colarme entre los soldados y encontrar refugio en Tennisford. Al menos son de los nuestros, no como los bárbaros que os esperan en Surda». Escupió en el suelo, se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas. Temeroso de que Edbert pudiera convencer a otros para que lo abandonaran, Roran estudió a la muchedumbre y se tranquilizó al no ver más que un murmullo inquieto. Aun así, no quería entretenerse y darles la oportunidad de cambiar de opinión. En voz baja, preguntó a Horst: «¿Cuánto hemos de esperar?» «Albrecht, tú y Baldur, id corriendo tan rápido como podáis y comprobad si viene alguien más. Si no, nos vamos». Los 2 hermanos salieron disparados en direcciones contrarias. Media hora después, regresó Baldur con Fis, Isold y su caballo prestado. Isold se apartó de su marido y se acercó corriendo a Horst, espantando con las manos a cualquiera que se interpusiese en su camino, y sin darse cuenta de que casi todo el cabello se había zafado en la encerrona del moño y asomaba en extraños penachos. Se detuvo y resolló en busca de aire. «Lamento que lleguemos tan tarde, pero a Fis le ha costado cerrar la tienda. No podía escoger qué cepillos o escoplos traerse». Se rió en un tono agudo, casi histérico. Era como ver a un gato rodeado de ratones y tratando de decidir a cuál iba a dar caza. Primero este, luego el otro. Una sonrisa irónica abrió los labios de Horst. «Lo entiendo perfectamente». Roran se puso de puntillas para atisbar a Albrecht, pero no lo consiguió. Apretó los dientes. «¿Dónde está?» Horst le tocó el hombro. «Por ahí, creo». Albrecht avanzaba entre las casas con 3 toneles de cerveza atados a la espalda, y su rostro ofendido resultaba tan cómico que Baldur y otros se echaron a reír. A ambos lados de Albrecht caminaban Morn y Tara, tambaleándose bajo el peso de sus enormes morrales, igual que el asno y las 2 cabras que arrastraban tras ellos. Para asombro de Roran, los animales cargaban con más toneles. «No durarán ni 1 kilómetro», dijo Roran, molesto por la estupidez de la pareja, «y no traen nada de comida. ¿Esperan que le demos de comer o...?» Horst lo cortó con una risilla. «Yo no me preocuparía por la comida. La cerveza de Mor irá bien para los ánimos, y eso vale más que unas cuantas comidas. Ya lo verás». En cuanto Albrecht se liberó de los toneles, Roran les preguntó a él y a su hermano: «¿Ya estamos todos?». Ante su respuesta afirmativa, Roran maldijo y se golpeó el muslo con un puño cerrado. Aparte de Ivor, otras 3 familias estaban decididas a quedarse en el valle de Palancar: la de Elber, la de Parr y la de Knute. «No puedo obligarlos a venir», suspiró. «Vale, no tiene sentido seguir esperando». La excitación recorrió a los aldeanos. Al fin había llegado el momento.
Horst y otros 5 hombres abrieron un hueco en el muro de árboles y tumbaron unas planchas sobre la trinchera para que la gente y los animales pudieran caminar por encima. Horst hizo un gesto. Creo que debes pasar tú primero, Roran. ¡Esperad! Fisk se adelantó corriendo y con evidente orgullo entregó a Roran una vara ennegrecida de espino de 2 metros que tenía en un extremo un nudo de raíces pulidas y una contera de hierro azulado que se estrechaba para formar una punta de lanza en la base. La hice anoche, dijo el carpintero. Me pareció que a lo mejor te haría falta. Roran pasó la mano izquierda por la madera, maravillado por su suavidad. No te podía haber pedido nada mejor. Tienes la destreza de un maestro. Gracias. Fisk sonrió y se apartó. Consciente de que toda la multitud lo contemplaba, Roran se puso frente a las montañas y las cataratas de Igualda. El hombro palpitaba bajo la cinta de cuero. Tras él quedaban los huesos de su padre y todo lo que había conocido en vida. Ante él, los picos recortados se alzaban contra el pálido cielo y se interponían en su camino y en su voluntad. Pero no podrían contra él, y no pensaba mirar atrás. Katrina. Roran alzó la barbilla y echó a andar. La vara golpeó las duras tablas mientras cruzaba la trinchera y salía de Carvajal, llevando a los aldeanos hacia la naturaleza salvaje. En los riscos de Tel Nair. ¡Zum! Brillante como un sol de llamas. El dragón quedó suspendido ante Eragon y todos los reunidos en los riscos de Tel Nair, abofeteándolos con las ráfagas que provocaban sus poderosos aletazos. El cuerpo del dragón parecía incendiarse porque el brillante amanecer iluminaba sus escamas doradas y desparramaba en la tierra y en los árboles astillas de luz cegadora. Era bastante mayor que Safira, tanto que podía tener varios cientos de años, y en proporción el cuello y las patas y la cola parecían aún más gruesos. A su grupa iba montado el jinete, con la ropa de un blanco cegador entre el brillo de las escamas. Eragon cayó de rodillas, con el rostro alzado. No estoy solo. El asombro y el alivio lo recorrieron. Ya no tendría que cargar a solas con la responsabilidad de los Bardenos y de Galbatorix. Ahí estaba uno de los guardianes de antaño, resucitado de entre las profundidades del tiempo para guiarle, un símbolo viviente, un testamento de las leyendas que le habían contado al crecer. Ahí estaba su maestro. Era una leyenda. Cuando el dragón se acercó a la tierra, Eragon dio un respingo. La pata izquierda delantera de la criatura había recibido un terrible tajo y un mullón blanco ocupaba el lugar de lo que antaño fuera una poderosa extremidad. El jinete descendió con cuidado de su corcel con la pierna derecha intacta y se acercó a Eragon con las manos entrelazadas. Era un elfo de cabello plateado, anciano de incontables años, aunque el único rastro de su edad era la expresión de gran compasión y tristeza que mostraba su rostro. Ostato Chetogua, dijo Eragon, el sabio doliente, he venido como me pediste. Sobresaltado, recordó las buenas maneras y se llevó 2 dedos a los labios. Atra Sterni Ono Telduin. El jinete sonrió, tomó a Eragon por los hombros, lo levantó y lo miró con tal bondad que Eragon no podía ver otra cosa. Lo consumían las infinitas profundidades de la mirada del elfo. Mi verdadero nombre es Oromis, Eragon, asesino de sombras. Lo sabías, murmuró Islanzadi con una expresión herida que pronto se transformó en una tormenta de rabia. ¿Sabías de la existencia de Eragon y no me lo dijiste? ¿Por qué me has traicionado, Strugal? Guardé silencio porque no estaba seguro de que Eragon y Arya vivieran lo suficiente para llegar hasta aquí. No tenía intención de proporcionarte una frágil esperanza que en cualquier momento podía truncarse. Islanzadi se dio la vuelta con brusquedad. Su capa de plumas de cisne se inflaba como si tuviera alas. No tenías ningún derecho a ocultarme esta información. Podía haber enviado guerreros para proteger a Arya, Eragon y Safira en Fat-Dur y para escoltarlos a salvo hasta aquí. Oromis sonrió con tristeza. No te he escondido nada, Islanzadi, salvo lo que tú misma escogiste no ver. Si hubieras escrutado la tierra, como es tu obligación, habrías detectado la causa del caos que recorría la Gaesia y habrías descubierto la verdad sobre Arya y Eragon. Que en tu dolor te olvidarás de los bardenos y los enanos es comprensible, pero de Brum, de Vin Alfgar, del último amigo de los elfos, has permanecido ciega al mundo
Islanzadi, y te has relajado en el trono. No podía arriesgarme a alejarte todavía más, sometiéndote a otra pérdida. La furia de Islanzadi amainó y la reina quedó con el rostro blanco y los hombros caídos. Ya no soy nada, susurró. Una nube de aire caliente y húmedo rodeó a Eragon cuando el dragón dorado se agachó para examinarlo con unos ojos que brillaban y emitían chispas. Celebro conocerte, Eragon asesino de sombras. Yo soy Glaedr. Su voz inconfundiblemente masculina recorrió la mente de Eragon y lo agitó como si fuera el rugido de una luz de la montaña. Eragon no pudo hacer más que tocarse los labios y decir: «Es un honor». Luego, Glaedr centró su atención en Saphira. Ella se quedó quieta por completo, con el cuello rígidamente arqueado mientras Glaedr le olisqueaba la mejilla y el borde de un ala. Eragon vio que los tensos músculos de las patas de Saphira se agitaban en un temblor involuntario. «Hueles a humanos», dijo Glaedr, «y solo sabes de tu raza lo que te han enseñado el instinto, pero tienes corazón de auténtico dragón». Durante ese silencio intercambiado, Oryx se presentó a Oromis. «Ciertamente, esto va más allá de lo que me hubiera atrevido a esperar o desear. Eres una agradable sorpresa en estos tiempos oscuros, jinete». Se llevó un puño al corazón. «Si no es demasiado presuntuoso, quiero pedirte un gran favor en nombre de mi rey y mi clan, tal como es costumbre entre los nuestros». Oromis asintió. «Y yo te lo concedo si está en mi poder». «Entonces dime, ¿por qué has permanecido escondido tantos años? Te necesitábamos mucho, Argellam». «Ah», dijo Oromis, «hay muchas penurias en el mundo, y una de las mayores es no ser capaz de ayudar a los que sufren. No podía arriesgarme a abandonar este santuario, pues si hubiera muerto antes de que prendiera alguno de los huevos de Galbatorix, no habría quedado nadie que pudiera pasar nuestros secretos al nuevo jinete y aún hubiese resultado más difícil derrotar a Galbatorix». «¿Esa fue tu razón?», espetó Oryx. «Esas son las palabras de un cobarde. Los huevos podrían no haber prendido nunca». Todo el mundo guardó un silencio absoluto, salvo por un leve gruñido que brotó de entre los dientes de Glaedr. «Si no fueras mi huésped», dijo Islanzadi, «yo misma te golpearía por este insulto». Oromis abrió los brazos. «No, no me ofende. Es una reacción válida. Entiende, Oryx, que Glaedr y yo no podemos pelear. Glaedr está discapacitado, y yo se tocó un lado de la cabeza. También estoy mutilado. Los apóstatas me partieron algo por dentro cuando era su cautivo, y aunque todavía puedo enseñar y aprender, ya no controlo la magia, salvo algunos hechizos menores. El poder se me escapa, por mucho que me esfuerce. En una batalla sería algo peor que un inútil, alguien fácil de capturar, y luego podrían usarme contra vosotros. Por eso me alejé de la influencia de Galbatorix, por el bien de la mayoría, pese a que ansiaba enfrentarme a él abiertamente». «El lisiado que está ileso», murmuró Eragon. «Perdóname», dijo Oryx. Parecía golpeado. «No tiene ninguna importancia». Oromis apoyó una mano en el hombro de Eragon. «Islanzadi Togni, con tu permiso». «Id», dijo ella cansada, «id y dejadme sola». Glaedr se agachó hasta el suelo y Oromis trepó con agilidad por la pierna hasta la silla de la grupa. «Venid, Eragon y Saphira, tenemos mucho que hablar». El dragón dorado abandonó el risco de un salto y trazó un círculo en lo alto, llevado por una corriente de aire. Eragon y Oryx entrechocaron los brazos con solemnidad. «Honra tu clan», dijo el enano. Mientras montaba en Saphira, Eragon se sentía como si estuviera a punto de embarcarse en un largo viaje y debiera despedirse de quienes dejaba atrás. Sin embargo, se limitó a mirar a Arya y sonreír, permitiendo que se notara su asombro y su alegría. Ella frunció el ceño a medias, como si estuviera preocupada, pero para entonces él ya se había ido, alzado hacia el cielo por el entusiasmo del vuelo de Saphira. Los dos dragones resiguieron juntos el blanco acantilado hacia el norte durante varios kilómetros, acompañados tan solo por el sonido de su aleteo. Saphira flotaba al lado de Glaedr. Su entusiasmo se colaba en la mente de Eragon y acrecentaba sus propias emociones. Aterrizaron en otro claro al borde del acantilado, justo antes de que el muro de piedra se desplomara en la tierra. Un sendero pelado iba del precipicio al umbral de una baja cabaña crecida entre troncos de cuatro árboles, uno de los cuales quedaba a horcajadas sobre un arroyo que salía de las lúgubres profundidades del bosque.
Glaed no cabía. La cabaña medía tranquilamente menos que su costillar. Bienvenidos a mi casa, dijo Oromis, mientras saltaba al suelo con una inusual facilidad. Vivo aquí, al borde de los riscos de Teil Nair, porque me brinda la oportunidad de pensar y estudiar en paz. Mi mente funciona mejor lejos de Yesmerá y de las distracciones de la gente. Desapareció dentro de la cabaña y regresó con 2 taburetes y unas jarras de agua clara y limpia para él y Aragorn. Este bebió un sorbo y admiró la vista espaciosa de Duwendelbarden, con la intención de disimular su asombro y su nerviosismo mientras esperaba que el elfo hablara. Estoy en presencia de otro jinete, pensó. A su lado, Safira se acurrucó con la mirada fija en Glaer, amasando lentamente la arena que le quedaba entre las zarpas. La pausa en la conversación se fue alargando más y más. Pasaron 10 minutos, media hora, una hora entera. Llegó un punto en que Eragon empezó a medir el tiempo transcurrido según el progreso del sol. Al principio las preguntas y los pensamientos rebullían en su mente, pero terminaron por ceder el lugar a una tranquila aceptación. Se limitaba a observar el día y disfrutar. Solo entonces habló Oromis. Has aprendido a apreciar el valor de la paciencia. Eso está bien. A Eragon le costó encontrar la voz para contestar. Si tienes prisa, no puedes acechar un ciervo. Oromis bajó la jarra. Muy cierto. Déjame ver tus manos. Me parece que dicen mucho de la persona. Eragon se quitó los guantes y permitió que el elfo le cogiera por las muñecas con sus dedos finos y secos. Examinó los callos de Eragon y dijo: Corrígeme si me equivoco. Has sostenido el azadón y el arado más a menudo que la espada, aunque si estás acostumbrado a usar el arco. Sí, y has escrito y dibujado muy poco, tal vez nada. Prum me enseñó las letras en Teir. Aparte de tu uso de las herramientas, parece obvio que tiendes a ser imprudente y a olvidar tu propia seguridad. ¿Qué te hace pensar eso, Oromiselda? Preguntó Eragon, usando el título honorífico más respetuoso y formal que se le ocurría. Elda, no, lo corrigió Oromis. Puedes llamarme maestro en este idioma y Ebrítil en el idioma antiguo. Nada más. Usarás la misma fórmula de cortesía para Glaer. Somos vuestros profesores. Vosotros sois nuestros alumnos, y debéis actuar con la deferencia y el respeto debidos. Oromis hablaba con amabilidad, pero también con la autoridad de quien espera obediencia absoluta. Sí, maestro Oromis. Y tú también, Safira. Eragon percibió lo mucho que le costaba a Safira superar el orgullo para decir: sí, maestro. Oromis asintió. Bueno, para tener esa colusión de cicatrices, hay que haber tenido muy mala suerte, haber peleado como un loco y haber perseguido el peligro deliberadamente. ¿Peleas como un loco? No. Tampoco parece que tengas mala suerte, más bien al contrario. Solo nos queda una explicación, salvo que tú opines de otro modo. Eragon repasó mentalmente sus experiencias en el pueblo y a lo largo del camino con la intención de cuantificar su comportamiento. Yo más bien diría que una vez me decido por un camino o proyecto en concreto, me empeño en lograrlo a cualquier precio, sobre todo si corre peligro a alguien a quien amo. Desvió la mirada hacia Safira. ¿Y te metes en proyectos que supongan un reto para ti? Me gustan los retos. Así que necesitas enfrentarte a la adversidad para comprobar tus habilidades. Me gusta superar retos, pero me he enfrentado a suficientes penurias para saber que es una estupidez hacer las cosas más difíciles de lo que ya son por sí mismas. Es lo máximo que puedo hacer para sobrevivir, tal como está todo. Y sin embargo, escogiste perseguir a los Razak cuando hubiera sido más fácil permanecer en el valle de Palancar, y has venido aquí. Era lo que tenía que hacer, maestro. Nadie habló durante unos minutos. Eragon trató de adivinar qué pensaba el elfo, pero no logró sonsacar ninguna información de su rostro, inexpresivo como una máscara. Al fin, Oromis se removió. ¿Te dijeron, tal vez, una alhaja en Tarnak, Eragon? ¿Una joya, una pieza de armadura, o quizá una moneda? Sí. Eragon rebuscó por debajo de la túnica y sacó el collar con el minúsculo martillo de plata. Ganel me hizo esto cumpliendo órdenes de Hotgar, para evitar que alguien pudiera invocar a Safira o a mí. Temían que Galbatoris pudiera haber descubierto mi aspecto físico. ¿Cómo lo has sabido? Porque, explicó Oromis, desde entonces no podía percibirte.
Alguien trató de invocarme cerca de Slytherin la semana pasada. ¿Eras tú? Oromis negó con la cabeza. Después de invocaros a Arya y a ti, ya no necesité recurrir a esos métodos tan crudos para encontrarte. Mi mente se acercaba a la tuya y entraba en contacto, como hice cuando estabas herido en Fatherdur. Alzó el amuleto, murmuró varias frases en el idioma antiguo y lo soltó. No detecto que tenga ningún otro hechizo. Llévalo siempre contigo. Es un regalo valioso. Apretó las yemas de los dedos, con unas uñas redondas y brillantes como escamas de pescado, y miró hacia el blanco horizonte entre los arcos formados por sus dedos. ¿A qué has venido, Eragón? A completar mi formación. ¿Y qué crees que implica ese proceso? Eragon se movió, incómodo. Aprender más sobre la magia y la lucha. Brum no pudo terminar de enseñarme todo lo que sabía. La magia, el arte de la espada y las demás habilidades no sirven para nada salvo que sepas cómo y cuándo aplicarlas. Eso es lo que te voy a enseñar. Sin embargo, tal como ha demostrado Galbatorix, el poder sin dirección moral es la fuerza más peligrosa del mundo. Por eso, mi principal tarea es enseñaros, a ti y a Safira, a entender los principios que os guían para que no toméis las opciones apropiadas por las razones equivocadas. Tenéis que aprender más de vosotros mismos, quiénes sois y qué sois capaces de hacer. Por eso estáis aquí. ¿Cuándo empezamos? Preguntó Safira. Oromis empezó a contestar, pero se puso rígido y soltó la jarra. Su rostro se volvió encarnado y los dedos se convirtieron en zarpas que rasgaban sus vestiduras como espinas de un zarzal. Eragon apenas tuvo tiempo de dar un respingo y el elfo ya se había relajado, aunque todo su cuerpo delataba ahora su cansancio. Preocupado, Eragon se atrevió a preguntar: ¿Estás bien? Una chispa de diversión tiró de la comisura de los labios de Oromis. Menos de lo que quisiera. Los elfos nos tenemos por inmortales, pero ni siquiera nosotros podemos evitar ciertas enfermedades de la carne. Su curación queda más allá de nuestro conocimiento de la magia, y solo podemos retrasarlas. No, no te preocupes, no es contagioso, pero no puedo librarme. Suspiró. Llevo décadas protegiéndome con cientos de pequeños y débiles hechizos que, superpuestos como capas, imitan el efecto de encantos que ahora me resultan inalcanzables. Me protejo con la intención de vivir lo suficiente para presenciar el nacimiento de los últimos dragones y alimentar la resurrección de los jinetes de la ruina de nuestros errores. ¿Cuánto falta para...? Oromis alzó una fina ceja. ¿Cuánto falta para mi muerte? Hay tiempo suficiente, pero para ti y para mí es muy escaso, sobre todo si los bardenos deciden solicitar tu ayuda. En consecuencia, para contestar tu pregunta, Safira, empezaremos vuestra instrucción de inmediato, y te entrenarás más deprisa de lo que lo haya hecho o lo vaya a hacer jamás ningún otro jinete, pues debo condensar 4 decenios de conocimientos en meses o semanas. ¿Sabes? Dijo Eragon, luchando contra la vergüenza que ardía en sus mejillas. ¿Lo de mi enfermedad? Casi enterró la última palabra, porque odiaba su sonido. Estoy tan lisiado como tú. La compasión atemperó la mirada de Oromis, aunque su voz sonó firme. Eragon, solo estás lisiado si tú mismo lo consideras así. Entiendo cómo te sientes, pero has de ser optimista, pues la mirada negativa discapacita más que una herida física. Te hablo por mi experiencia personal. La autocompasión no os sirve de nada, ni a ti ni a Safira. Yo y los demás hechiceros estudiaremos tu enfermedad para ver si podemos encontrar un modo de aliviarla, pero mientras tanto, tu formación proseguirá como si todo estuviera en buenas condiciones. A Eragon se le retorcieron las tripas y saboreó la bilis al plantearse lo que eso implicaba. Seguro que Oromis no querrá hacerme pasar otra vez por ese tormento. El dolor es insufrible, dijo con gran agitación. Me mataría. Yo... No, Eragon, no te matará. Eso es lo que sé de tu maldición. En cualquier caso, los dos tenemos deberes, tú con los bardenos y yo contigo. No podemos evadirlos por un mero dolor. Hay demasiado en riesgo, y no podemos permitirnos fallar. Eragon no pudo más que negar con la cabeza, mientras el pánico amenazaba con superarlo. Intentó negar las palabras de Oromis, pero era evidente que decían la verdad. Eragon,
Has de aceptar libremente esta carga. ¿No hay nada ni nadie por cuya causa estés dispuesto a sacrificarte? Primero pensó en Safira, pero no lo hacía por ella, ni por Nasuada, ni siquiera por Aria, que lo impulsaba entonces. Al jurar su lealtad a Nasuada, lo había hecho por el bien de Roran y de los demás que habían quedado atrapados en el imperio. Pero, ¿significaban tanto como para pasar por semejante angustia? Sí, decidió. Sí significan tanto porque soy el único que tiene ocasión de ayudarles, y porque no me libraré de la sombra de Galbatorix si no se libran también ellos, y porque es mi único propósito en la vida. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Se estremeció al pronunciar la espantosa frase. Lo acepto por el bien de aquellos por quienes lucho, la gente de la Gaesia, de todas las razas, que ha sufrido la brutalidad de Galbatorix. A pesar del dolor, juro que estudiaré más que cualquier alumno que hayas tenido hasta ahora. Oromis asintió con gravedad. No pido menos. Miró a Glaer un momento y luego dijo: Levántate y quítate la túnica. Déjame ver de qué estás hecho. Espera, dijo Safira. ¿Brun sabía de tu existencia aquí, maestro? Eragon se detuvo, sorprendido por esa posibilidad. Claro, contestó Oromis. De niño fue alumno mío en Iliera. Me alegro de que lo enterraseis como debe ser, pues tuvo una vida dura y recibió pocas muestras de amabilidad. Espero que encontrara la paz antes de entrar en el vacío. Eragon frunció el ceño lentamente. ¿También conocías a Morzan? Fue aprendiz mío antes que Brum. ¿Y a Galbatorix? Yo fui uno de los ancianos que le negamos otro dragón cuando murió el primero. Pero no, nunca tuve la desgracia de enseñarle. Se aseguró de perseguir personalmente y matar a todos sus mentores. Eragon quería seguir preguntando, pero sabía que era mejor esperar, de modo que se levantó y se desanudó la parte alta de su túnica. Parece, le dijo a Safira, que nunca descubriremos todos los secretos de Brum. Sintió un escalofrío al quitarse la túnica bajo el frío aire y luego echó los hombros atrás y sacó pecho. Oromis rodeó a Eragon y se detuvo con una exclamación de asombro al ver la cicatriz que cruzaba su espalda. ¿No te ofreció Aria ni ninguno de los sanadores bardenos quitarte este verdugón? Aria me lo ofreció, pero Eragon se detuvo, incapaz de poner palabras a sus sentimientos. Al fin se limitó a decir: Ahora forma parte de mí, igual que la cicatriz de Murtagh forma parte de él. ¿La cicatriz de Murtagh? Él tenía una marca similar. Se la infligieron cuando su padre Morzan le lanzó a Zarro, cuando solo era un niño. Oromis lo miró con seriedad un largo rato antes de asentir y proseguir. Tienes una buena musculatura y no estás torcido, como la mayoría de los espadachines. ¿Eres ambidiestro? En realidad, no, pero tuve que aprender a pelear con la izquierda cuando me rompí la muñeca en Teirn. Bien, así ahorramos tiempo. Junta las manos detrás de la espalda y levántalas todo lo que puedas. Eragon hizo lo que le pedía, pero aquella postura le provocaba dolor en los hombros y apenas logró juntar las manos. Ahora dóblate hacia adelante, pero mantén las rodillas rectas. Intenta tocar el suelo. A Eragon le costó todavía más. Terminó encorvado como un jorobado, con los brazos colgados inútilmente junto a la cabeza y con los corvejones retorcidos y ardientes. Al menos puedes estirarte sin que te duela. No esperaba tanto. Puedes hacer una serie de ejercicios para ganar flexibilidad sin extenuarte. Sí. Luego Oromis se dirigió a Safira. Deberías conocer también tus habilidades, dragona. Le encargó una serie de posturas complejas que la llevaron a contorsionar cada palmo de su sinuoso cuerpo de maneras fantásticas, culminando con una serie de acrobacias aéreas que Eragon no había visto jamás. Solo unas pocas cosas superaban su capacidad, como trazar un mortal hacia atrás mientras volaba en tirabuzones. Cuando aterrizó, fue Glaer quien habló. Me temo que mimábamos demasiado a los jinetes. Si nuestras criaturas se hubieran visto obligadas a cuidar de sí mismas en la naturaleza, como tú y como nuestros antepasados, tal vez tendrían la misma habilidad que nosotros. No, dijo Oromis, Safira será una voladora extraordinaria incluso si se hubiera criado en Broengar, con los métodos establecidos. Pocas veces he visto un dragón tan adaptado al cielo de manera natural. Safira pestañeó. Luego agitó las alas y se ocupó de limpiarse una zarpa de tal manera que su cabeza quedaba escondida.
Tienes que mejorar, como todos nosotros, pero poca cosa, poca cosa. El elfo volvió a sentarse con la espalda perfectamente recta. Durante las 5 horas siguientes, según el cálculo de Eragon, Oromis se sumergió en todos los aspectos de su conocimiento, así como del de Safira, desde la botánica a la talla de madera, pasando por la metalurgia y la medicina, aunque se concentró, sobre todo, en su dominio de la historia y del idioma antiguo. El interrogatorio reconfortó a Eragon y le recordó los tiempos en que Brum lo asaltaba a preguntas durante sus largas excursiones a Teirn y Drasleona. Cuando pararon a comer, Oromis invitó a Eragon a su casa y dejaron solos a los dos dragones. Los aposentos del elfo eran austeros salvo por lo necesario para alimentarse, mantener la higiene y procurarse una vida intelectual. Había 2 paredes enteras sembradas de huecos, en los que se guardaban cientos de pergaminos. Junto a la mesa había una funda dorada, del mismo color que las escamas de Glaer, y una espada a juego, cuya hoja tenía el color del bronce iridiscente. En la cara interior de la puerta, encajado en el corazón de la madera, había un panel liso de 1 palmo de altura por 2 de anchura. Representaba una hermosa ciudad elevada, construida contra un monte escarpado y atrapada en la luz rojiza de una luna llena de otoño. La cara picada de la luna estaba partida en dos por el horizonte y parecía descansar sobre la tierra como una cúpula manchada, grande como una montaña. La imagen era tan clara y llena de detalles que Eragon la tomó al principio por una ventana mágica. Solo al comprobar que era estática pudo apreciarla como obra de arte. ¿Dónde está eso?, preguntó. Los rasgos sesgados de Oromis se tensaron por un instante. Harás bien en memorizar ese paisaje, Eragon, pues ahí está el corazón de tu desgracia. Estás viendo lo que en otro tiempo fue nuestra ciudad de Ilirea. Fue quemada y abandonada durante Dufrin Skulbaka. Se convirtió en capital del reino de Brondin y ahora es la ciudad negra de Urubaen. Hice este faid la noche en que con otros jinetes nos vimos obligados a huir de nuestro hogar antes de que llegara Galbatorix. ¿Tú pintaste este fair? No, no pinté nada. Un fair es una imagen fijada por medio de la magia en un recuadro de pizarra pulida que se prepara antes con capas de pigmentos. El paisaje de la puerta es exactamente como se me presentó Ilirea en el momento en que pronuncié el encanto. Y, dijo Eragon incapaz de detener el fluir de preguntas, ¿qué era el reino de Brondin? Oromis abrió los ojos desanimado. ¿No lo sabes? Eragon negó con la cabeza. ¿Cómo puede ser que no lo sepas? Teniendo en cuenta las circunstancias y el miedo que Galbatorix genera entre tu gente, puedo entender que te criaras en la oscuridad e ignores tu legado. Pero no puedo creer que Brum fuera tan relajado en su instrucción como para olvidar asuntos que conoce hasta el enano más joven. Los niños de vuestros bardenos podrían decirme más cosas que tú sobre el pasado. A Brum le preocupaba más conservarme vivo que enseñarme cosas de gente que ya murió, respondió Eragon. Eso provocó el silencio de Oromis. Al fin dijo: perdóname. No pretendía poner en duda el juicio de Brum, pero es que la impaciencia me ciega la razón. Tenemos muy poco tiempo, y cada nueva cosa que debes aprender reduce la cantidad de las que puedes dominar durante tu estancia aquí. Abrió una serie de armarios escondidos en el interior de la pared curva. Sacó bollos de pan y cuencos de fruta, y los llevó a la mesa. Se detuvo un momento encima de la comida con los ojos cerrados antes de empezar a comer. El reino de Bronding era el país de los humanos antes de que cayeran los jinetes. Después de matar a Brael, Galbatorix fue a Ilirea con los apóstatas, destronó al rey Angres Nos y se quedó en su trono y sus títulos. El reino de Bronding formó entonces el núcleo central de las conquistas de Galbatorix. Luego añadió Broengar y otras tierras que quedaban al este y al sur de sus territorios para crear el imperio que tú conoces. Técnicamente, el reino de Bronding todavía existe, aunque a estas alturas dudo que sea mucho más que un nombre en algún decreto real. Por temor a molestar al elfo con más preguntas, Eragon se concentró en la comida. Sin embargo, debió de traicionarlo la cara porque Oromis dijo: me recuerdas a Brum cuando lo escogí como aprendiz. Era más joven que tú, pues solo tenía 10 años, pero su curiosidad era igual que la tuya. Creo que durante un año entero
No oí de él más que cómo, qué, cuándo y sobre todo, por qué. No te dé vergüenza preguntar cualquier duda que lleves en tu corazón. Es que necesito saber tantas cosas, murmuró Aragón. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde era Brum? ¿Cómo era Morzan? ¿Cómo, qué, cuándo y por qué? Quiero saberlo todo de Broengard y los jinetes. Tal vez entonces vea más claro el camino. El silencio se interpuso entre ellos mientras Oromis desarmaba meticulosamente una frambuesa, sacando las bolitas de una en una. Cuando el último crepúsculo desapareció entre sus labios enrojecidos, se frotó las manos, se las pulió, como solía decir Garro, y dijo: Entonces has de saber esto de mí. Nací hace unos siglos en nuestra ciudad de Lutivira, que se hallaba en los bosques cercanos al lago Tudosten. A los 20, como todos los elfos jóvenes, me presentaron ante los huevos que los dragones habían dado a los jinetes, y Gaed prendió ante mí. Nos entrenamos como jinetes, y durante casi un siglo viajamos por todo el mundo cumpliendo la voluntad de Brael. Al final, llegó el día en que se consideró necesario que nos retiráramos y pasáramos nuestra experiencia a la siguiente generación, de modo que nos instalamos en Ilirea y enseñamos a los nuevos jinetes, de uno en uno, o dos a la vez como mucho, hasta que nos destruyó Galbatorix. ¿Y Brum? Brum era de una familia de iluminadores de Cuasta. Su madre se llamaba Nelda y su padre Holcomb. Cuasta queda tan aislado del resto de la Gaesia por las vertebradas que se ha convertido en un lugar peculiar, lleno de antiguas costumbres y supersticiones. Cuando acababa de llegar a Ilirea, Brum golpeaba 3 veces el marco de una puerta antes de entrar o salir de una habitación. Los estudiantes humanos se burlaban de él por eso hasta que abandonó esa práctica y algunos otros hábitos. Morzan fue mi mayor fracaso. Brum lo idolatraba. Nunca se alejaba de él. Siempre le discutía y nunca creyó que pudiera superarlo en ninguna empresa. Morzan, aunque me avergüence admitirlo, pues yo podía haberlo evitado, se daba cuenta de eso y se aprovechó de la devoción de Brum de 100 maneras distintas, pero sin que yo pudiera impedirlo. Morzan ayudó a Galbatorix a robar una criatura de dragón, Shurikan, para reponer el que éste había perdido, y en ese proceso mataron al jinete original de aquel nuevo dragón. Luego Morzan y Galbatorix huyeron juntos y sellaron nuestra condena. No puedes ni empezar a imaginarte el efecto que la traición de Morzan tuvo para Brum, hasta que hayas entendido la profundidad del afecto que sentía por él. Y cuando Galbatorix al fin se mostró y los apóstatas mataron al dragón de Brum, éste concentró toda su rabia y su dolor en aquel a quien consideraba responsable de la destrucción de su mundo, Morzan. Oromis hizo una pausa, con rostro grave. ¿Sabes por qué cuando muere el dragón o el jinete, el superviviente suele morir también? Me lo puedo imaginar, dijo Aragón. La media idea le daba pavor. El dolor ya es bastante, aunque no siempre interviene como factor, pero lo que realmente hace daño es sentir que una parte de tu mente, una parte de tu identidad, se muere. Cuando le ocurrió a Brum, temí que se volviera loco durante un tiempo. Cuando me capturaron y logré escapar, traje a Brum a Yesmerá para que estuviera a salvo, pero se negó a quedarse y salió con nuestro ejército a las llanuras de Ilirea, donde habían matado al rey Evandar. La confusión que se produjo entonces era indescriptible. Galbatorix estaba ocupado en consolidar su poder. Los enanos se retiraban. El sudoeste era una masa de guerras porque los humanos se rebelaron para crear Surda, y nosotros acabábamos de perder a nuestro rey. Llevado por el deseo de venganza, Brum quiso obtener ventaja de aquella confusión. Reunió a muchos de los que se habían exiliado, liberó a algunos presos y formó con ellos el grupo de los Bardenos. Los lideró durante unos cuantos años y luego cedió su posición a otro, y quedó libre para perseguir su auténtica pasión, que era la derrota de Morzan. Brum mató personalmente a 3 de los apóstatas, incluido Morzan, y fue responsable de la muerte de otros 5. En toda su vida pocas veces fue feliz, pero era buen jinete y buen hombre, y para mí es un honor haberlo conocido. Nunca oí que se relacionara su nombre con la muerte de los apóstatas, objetó Aragón. Galbatorix no quería que se hiciera público
el hecho de que aún existía alguien capaz de derrotar a sus siervos. Gran parte de su poder reside en la apariencia de invulnerabilidad. Una vez más, Eragon se vio obligado a revisar su concepto de Brum, desde aquel cuentacuentos de pueblo por quien lo había tomado al principio, hasta el guerrero y mago con quien había viajado, pasado por el jinete que era, y cómo al final se mostró. Ahora, líder activista y revolucionario y asesino. Costaba reconciliar todos aquellos papeles. Me siento como si apenas lo conociera. Ojalá hubiera tenido ocasión de hablar con él de todo esto al menos una vez. Era un buen hombre, concedió Eragon. Miró por una de las ventanas redondas que daba al borde del acantilado y permitían que la calidez de la tarde invadiera la habitación. Miró a Safira y se fijó en cómo se comportaba con Gaer, tímida y coqueta a la vez. Tan pronto se daba la vuelta para examinar algo en el claro como movía las alas y dedicaba pequeños avances al dragón grande, moviendo la cabeza de lado a lado y agitando la cola como si estuviera a punto de lanzarse sobre un ciervo. A Eragon le recordó una gatita que intentaba seducir a un viejo gato callejero para que jugase con ella, aunque Glaer asistía impasible a sus maquinaciones. Safira, le dijo. Ella respondió con un distraído temblor de sus pensamientos, como si casi no fuera consciente de su presencia. Safira, contéstame. Ya sé que estás emocionada, pero no hagas tonterías. Tú has hecho tonterías un montón de veces, contestó la dragona bruscamente. Era una respuesta tan inesperada que lo dejó aturdido. Era la clase de comentario cruel e improvisado que suelen hacer los humanos, pero jamás se le había ocurrido que se lo oiría a ella. Al fin consiguió decirle: «Esto no arregla nada». Ella gruñó y le cerró la mente, aunque Eragon seguía notando el hilo de emociones que los conectaba. Eragon regresó a Oromis y se encontró sus ojos grises concentrados en él. La mirada del elfo era tan perceptiva que Eragon estaba seguro de que Oromis había entendido lo que acababa de pasar. Forzó una sonrisa y señaló a Safira. Aunque estamos unidos, no consigo predecir lo que va a hacer. Cuanto más sé de ella, más me doy cuenta de lo distintos que somos. Entonces Oromis hizo la primera afirmación que a Eragon le pareció verdaderamente sabia. A menudo amamos a quienes nos resultan más ajenos. El elfo se detuvo. Es muy joven, como tú. A Gael y a mí nos costó decenios entendernos del todo mutuamente. El vínculo de un jinete con su dragón no se parece a ninguna otra relación. Es una obra en permanente creación. ¿Te fías de ella? Con mi vida. ¿Y ella se fía de ti? Sí. Pues síguele la corriente. Te criaste como huérfano. Ella creció convencida de que era el único individuo sano y salvo de toda su raza. Y ahora ha visto que se equivocaba. No te sorprendas si han de pasar unos cuantos meses hasta que deje de acosar a Gaer y vuelva a concentrar su atención en ti. Eragon rodó un arándano entre el pulgar y el índice. Había perdido el apetito. ¿Por qué no comen carne los elfos? ¿Por qué habríamos de comerla? Oromis sostuvo una frambuesa y la rodeó de tal modo que la luz rebotaba en su piel moteada e iluminaba los pelillos que brotaban del fruto. Podemos obtener cantando cuando queramos de los árboles y de las plantas, incluida nuestra comida. Sería una barbaridad hacer sufrir a los animales para tener más platos en la mesa. Dentro de poco le encontrarás más sentido a nuestra opción. Eragon frunció el ceño. Siempre había comido carne y no le apetecía la perspectiva de vivir solo de fruta y verduras mientras estuviera en Yesmená. ¿No echáis de menos el sabor? No se puede echar de menos lo que no se ha probado. Pero, ¿qué pasa con Glaer? ¿No puede vivir de la hierba? No, pero tampoco causa ningún sufrimiento innecesario. Los dos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. No puedes evitarse quien eres por nacimiento. Islanzadi, su capa era de plumas de cisne, plumas sueltas recogidas a lo largo de muchos años. No se mató a ningún ave para preparar su vestidura. Terminaron de comer y Eragon ayudó a Oromis a limpiar los platos con arena. Mientras los guardaba en el armario, el elfo preguntó: ¿Te has bañado esta mañana? La pregunta sorprendió a Eragon, pero contestó que no lo había hecho. Por favor, hazlo mañana, y todos los días. ¡Todos los días! El agua está demasiado fría. Cogeré las fiebres palúdicas. Oromis le lanzó una mirada extraña. Pues caliéntala. Ahora le tocaba a Eragon volverse para mirarlo con extrañeza. No tengo tanta fuerza como para calentar todo un arroyo con magia, protestó.
El eco de la risa de Oromis resonó en la casa. Fuera, Gaer movió la cabeza hacia la ventana, echó un vistazo al elfo y volvió a su posición anterior. Doy por hecho que anoche exploraste tus aposentos y viste una pequeña habitación con un hueco en el suelo. Creí que sería para lavar la ropa o las sábanas. Es para que te laves tú. Hay dos pitorros escondidos en un lado de la pared, junto al hueco. Ábrelos y te podrás bañar con el agua a la temperatura que quieras. Además, señaló la barbilla de Eragon, mientras seas mi alumno, espero que te mantengas bien afeitado hasta que puedas dejarte una barba de verdad, si es que decides hacerlo, y no con esa pinta de árbol al que se le han caído la mitad de las hojas. Los elfos no nos afeitamos, pero haré que te envíen una navaja y un espejo. Con una mueca de dolor por el golpe asestado a su orgullo, Eragon lo aceptó. Salieron al exterior donde Oromis miró a Glaer y el dragón dijo: «Ya hemos decidido el programa para Safira y para ti». El elfo dijo: «Empezarás mañana, 1 hora después de la puesta de sol, a la hora de los lirios rojos», concluyó Gaed. «Para entonces has de estar allí». «Y tráete la silla que Brum hizo para ti, Safira», siguió Oromis. «Hasta entonces, haced lo que queráis. Hay muchas maravillas en Eyesmerá para alguien de fuera, si os apetece verlas». «Lo tendré en cuenta», dijo Eragon al tiempo que agachaba la cabeza. «Antes de irme, maestro, quiero darte las gracias por ayudarme en Trondheim después de que matara a Durza. Dudo que hubiera sobrevivido sin tu ayuda. Estoy en deuda contigo». «Los dos estamos en deuda», añadió Safira. Oromis sonrió levemente e inclinó la cabeza.